gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días y bienvenido de nuevo a los devocionales de la comunidad. Seguimos caminando en esta semana en la disciplina espiritual y aprendiendo y reflexionando sobre la disciplina espiritual de la confesión. En este día te animamos a que puedas leer un texto, uno de los textos seguramente más conocidos del Evangelio. Es ese encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana sentado en un pozo. Te invitamos a que puedas leer en Juan capítulo 4. Lee ese texto porque es muy interesante y de él podemos aprender mucho. Y la verdad es que de este texto podríamos aprender y se han escrito ríos de tinta y miles de libros. Pero en este día queremos fijarnos en algo que también enseña y que nosotros queremos aprender y también practicar. Nos habla de la confesión. Fijaros, Jesús se encuentra con aquella mujer y aquella mujer empieza a contarle historias y le empieza, digamos, a dar vueltas. Pero Jesús, con su conocimiento, con su extraordinario conocimiento del ser humano y de su corazón, le lleva a aquella mujer a que se dé cuenta de cuál era su verdadera situación. Aquella mujer evidentemente tenía problemas de pecado. Ella no fue al pozo en momentos en los cuales nadie más iba. Seguramente tenía problemas con su vecindario, pero también con ella, con su estima, con Dios, con su religiosidad, con tantas cosas. Pero Jesús le muestra que ella puede tomar un camino diferente. Porque muchas veces lo que ocurre con nuestro pecado es que nos lleva a autoengañarnos, nos lleva a vivir en un engaño y en una negación que lo único que hace es quitarnos la libertad. Nosotros pensamos que muchas veces cuando negamos ese pecado o cuando cerramos los ojos las cosas van a desaparecer. Pero la palabra de Dios y la propia experiencia nos enseña que eso no es, que ese pecado nos persigue, que aunque nosotros huyamos, Él corre más. Y aunque nosotros queramos cerrar los ojos, siempre cuando lo abrimos, ahí está. Y Jesús entonces le habla a aquella mujer, la ayuda, la guía. Y igual hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces cerramos nuestro corazón, pensamos que ocultando nuestro pecado la situación que vivimos se acaba. Pero el Espíritu Santo es guía, nos anima, nos exhorta. Nunca nos va a obligar a hacer algo que no queremos, pero Él nos está ayudando, nos está guiando a que nosotros podamos abrirlo y que podamos confesar, porque esa confesión, como decíamos también ayer, trae luz. Y esa luz trae vida y vida en abundancia. Jesús le mostró y le dijo, mira, tú necesitas abrir tu corazón, necesitas confesar tu pecado, necesitas darte cuenta dónde estás para que tú puedas beber de ese agua viva que soy yo. Ese agua que te hará hacer vivir de forma diferente, que te permitirá correr por ti ríos de agua viva. Cuando nosotros confesamos, abrimos esa posibilidad. Nosotros dejamos que el Espíritu Santo abra los canales, abra el canal por donde va a correr ese agua que es Cristo Jesús, que nos va a traer una forma diferente. Entonces Jesús nos enseña en este texto que nosotros necesitamos confesar para que podamos ser liberados, para que podamos vivir en ese agua viva. Pero también nos enseña cómo podemos y cómo debemos de crear ese espacio seguro donde las personas pueden confesar. Jesús no se escandalizaba. Y igual nosotros tenemos que hacer. Muchas veces cuando las personas vienen a nosotros y nos cuentan pecados o nos cuentan su situación, nosotros les hacemos sentirse rechazados, les hacemos sentir mal. Porque aquello que nos cuentan nos escandaliza, nos parece tan malo, tan imprudente a veces. Y es verdad que las cosas que están mal, están mal. Jesús nunca lo negó. Jesús no llegó y negó lo que era el pecado o le echó una capa, pero lo enfrentó buscando a la persona y no señalándola y no juzgándola por ese pecado. Dijo Jesús que Él venía a traer salvación y no juicio. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que ser lugares seguros donde las personas puedan venir a confesar, a abrir sus vidas. Pero para eso nosotros tenemos que ser sabios, porque evidentemente estamos llamados a vivir en santidad, como decimos, a no negar el pecado.
pero evidentemente por otro lado tampoco a tener esa justicia propia, esa autojustificación. Jesús habló fuerte sobre todo contra aquellos que se creían santos, aquellos que estaban por encima de los demás, no contra aquellos que confesaban sus pecados. Y para eso nos anima la palabra de Dios a aprender a vivir como aquel que murió por cada uno de nosotros. Lo expresan Bonhoeffer y Foster, Richard Foster, de esta manera. Fijaros, Bonhoeffer decía: cualquiera que viva bajo la cruz y que a través de la cruz de Cristo haya discernido la absoluta perversidad de todos los hombres y de su propio corazón, descubrirá que no hay pecado que alguna vez le haya sido extraño. Cualquiera que se haya horrorizado una vez por lo espantoso de su propio pecado, que clavó Jesucristo en la cruz, ya no se horrorizará ni aún por los pecados más viles de su hermano. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a vivir bajo la cruz de Cristo, y eso nos libra de esa mirada de superioridad o de sentirnos ofendidos cuando escuchamos la confesión de otros. Foster decía: por tanto, nada que alguien pueda decir nos perturbaría. Al vivir bajo la cruz podemos oír las peores cosas que hayan hecho las mejores personas sin inmutarnos demasiado. Las personas saben que están seguras al acudir a nosotros. Saben que podemos recibir cualquier cosa que pueda manifestarnos. Saben que nunca condescenderemos con ellas, con el pecado, sino más bien las entenderemos. Mi hermano y mi hermana, necesitamos aprender del ejemplo de Jesús y necesitamos vivir bajo la cruz de Jesús para que nosotros, por un lado, no vayamos con juicio, no vayamos con autoengaño, no vayamos con esa autojustificación, pero que por otra parte seamos lugares seguros donde las personas puedan venir a confesar y a ser liberadas por el Espíritu Santo que hace su obra, para que de ellos también puedan correr ríos de agua viva. Que el Señor nos bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no